los jueves, ¿no? Y por la gracia de Dios, con el tiempo quizás tengamos algún día más, ¿no? Dios nos dará la actividad para buscarle o para alabarle o para hacer para Él lo que sea, ¿no? Que Dios nos ayude. Bueno, yo he estado hablando en anteriores prédicas acerca del tiempo que nos ha tocado vivir, que nos corresponde a nosotros los gentiles, y lo que sigue a nuestro tiempo, que corresponde al pueblo de Israel. Esto que ha sucedido con nosotros los gentiles no es una casualidad, sino es una determinación, es un propósito de Dios que tiene miles de años. Dios se propuso hacer un pueblo con gente que no le buscaba, con gente insensata, con gente que tenía muchos dioses, ¿no? Digamos, del paganismo. De esos se propuso. Y bueno, llegó el tiempo que esto ha acontecido y hoy somos protagonistas del propósito de Dios. Pero luego de nosotros continúa Dios con su pueblo Israel. Como he estado leyendo alguna escritura que dice que el endurecimiento que ha acontecido en Israel, ¿no?, es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, la totalidad, el fin de los gentiles. Se termina nuestro tiempo y vuelve la salud al pueblo de Israel, ¿no?, como está escrito por muchos profetas. Yo estoy hablando hace varias reuniones de Pablo, el apóstol de los gentiles, que dejó escrito para nosotros, especialmente, si bien él se dirigía en sus cartas a la gente de la época, sabía bien el apóstol que esto acontecería en la humanidad. Llegaría el momento que lo que Dios le había revelado al apóstol se iba a dar, ¿no? Y bueno, pasó mucho tiempo, y bueno, ha llegado la hora y el tiempo que el Señor determinó. Fíjese que los discípulos mismos, estaba recordando, le preguntan al Señor: ¿restaurarás a Israel, el reino a Israel en este tiempo? Y le dice: nos toca a vosotros saber, ¿no?, ese tiempo, nos toca a vosotros, ¿no? Ellos esperaban en aquel entonces un rey, un libertador, que lo libertase de quienes lo oprimían en aquel entonces, que en aquel entonces era el Imperio Romano. Y los discípulos querían saber, y le preguntaban si él iba a restaurar a Israel en aquel entonces. Y no era para ellos, porque faltaba este tiempo de los gentiles. Luego de nosotros sí, hay muchas escrituras donde dice que Dios restaurará las ruinas de la casa de Israel o de David, ¿no? Y tendrán ellos un reinado que está escrito. Pero voy a seguir leyendo en los Romanos, el capítulo 11, para profundizar un poco más en este tema que, como nosotros sabemos, hay religiones que creen y esperan otra cosa. Creen algunos ser el reino de Dios, ¿no?, o los 144.000, como hay, lo sabemos,
y muchas otras religiones que tienen interpretaciones o han hecho una doctrina que no es acorde a la Escritura, porque nunca se va a cumplir fuera del orden de Dios lo que Él determinó, lo que ellos llevan, ¿no? Acá hace poco, creo que el año pasado, había una iglesia que era de Norteamérica, tenía una radio, y el profeta de ellos anunciaba que se terminaba el mundo, ¿no? Era la Family Radio, muy conocida acá en este país. Y bueno, llegó el momento que él daba la fecha y no aconteció, no aconteció. Como esas otras religiones que han dado término a los tiempos o al mundo y no acontece, sigue la humanidad. Porque Dios tiene determinado en la Escritura y Él no varía, no cambia. El hombre es el que ha cambiado y ha interpretado según su parecer, pero el Espíritu Santo que inspiró, Dios que reveló a sus siervos los profetas, no actúa fuera de ese orden, no. Bueno, vamos a leer en Romanos capítulo 11, versículo 11. Hablando de Israel, el apóstol Pablo. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Vuelvo a reiterar, ¿no? Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? ¿O para que Dios los desechase al pueblo de Israel? En ninguna manera. Dice el apóstol que era para que nosotros los gentiles creyéramos y fueran ellos provocados a celos, ¿no? Esto concuerda con la revelación o el pensamiento de Dios a Moisés. Cuando el pueblo de Israel se enojó, o sea, lo provocó a Dios a enojo, por sus vanidades, por su idolatría, de volverse a sus dioses antiguos que tenían en Egipto, bueno, ellos lo provocaron a Dios en el desierto, Dios se enojó y Él pensó en aquel momento provocarlos a celos con un pueblo, con otro pueblo que no era pueblo aún. Y aquí este apóstol de los gentiles nos hace saber en la Escritura, como hay en muchas partes, cuál es el propósito de Dios. ¿Por qué ha pasado tal cosa con el pueblo de Israel? Que aparentemente como que la gente lo desecha, no los toma en cuenta, como que no son, ¿no? Como que Dios los ha dejado. De ninguna manera, han sufrido, han pasado muchas cosas, pero por el propósito o por lo que Dios determinó. Seguimos leyendo. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos, no? O sea, que ese menosprecio que se le tiene al pueblo de Israel, ¿no? Ha sido para riqueza nuestra, ¿no? El Señor Jesucristo nos ha hecho ricos por todas las promesas. Dice que Él escogió a los pobres de este mundo, pero ricos en fe. El Señor nos hizo ricos. O sea, en otras palabras, la profecía que fue dicha a Abraham, ¿no? Que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Benditas todas las naciones de la tierra, ¿por quién? Por Cristo, un judío, ¿no? Así que el menosprecio o menoscabo que dice acá, que al pueblo de Israel ha hecho posible una riqueza en el mundo en cuanto a Dios, porque nosotros
éramos ajenos de ese Dios, como dice el apóstol Pablo a los Efesios. Acordaos, gentiles, que en otro tiempo éramos ajenos al Dios de Israel, a las promesas, a todo lo que Dios tenía únicamente para el pueblo de Israel. Y el Señor Jesucristo nos acercó a Él, a su Padre, nos reconcilió en sí mismo, ¿no? Y nos hizo con esa riqueza que no es de este mundo, que es para el cielo, con esperanza, por ese Dios y por ese propósito que Dios determinó con el pueblo de Israel. Leemos un poquito más abajo. Versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio hablo, ¿no? Él, este Hijo de Dios que había sido elegido para predicar el Evangelio más allá de Israel, a los extranjeros, ¿no? A él se le encargó esta dispensación, el apóstol Pablo, ¿no? A nosotros, dice, habla. Dice, por si en alguna manera provocase a celos a mi carne, o hiciese salvo a alguno de ellos, ¿no? Él escribiendo, tratando de provocar también a los judíos mismos, porque en aquel entonces estaba develando este misterio, ¿no? Acerca de los gentiles, ¿no? Que Dios, como decía los apóstoles, había visitado a los gentiles para tomar pueblo para su nombre, ¿no? El propósito de Dios se estaba cumpliendo, ¿no? Entonces él trataba de provocar, dice, a su propia carne, o sea, a su propio pueblo, ¿no? Para ver si alguno de ellos podía creer, podía salvarse en aquel entonces. Versículo 15. Dice, porque si el extrañamiento de ellos, habla de los judíos, es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Dios no ha dejado a Israel, nunca lo va a dejar. Fue el pueblo que Él eligió para darse a conocer en el mundo. Lo sacó con grandes maravillas y milagros de su esclavitud en Egipto, ¿no? Él se hizo ese pueblo para darse a conocer al mundo, el Dios poderoso o todopoderoso, como era conocido, ¿no? Por todo lo que Él hizo, ¿no? Pero dice que ¿cuál será el recibimiento para ellos si han sido como extraños, el pueblo de Israel, menospreciado por haber negado al Señor Jesucristo, no haberlo aceptado como lo aceptamos nosotros? Pero ese era el propósito, ese era el propósito. Si no hubiese acontecido este endurecimiento o esta negatividad, podemos llamarle, del pueblo de Israel, a nosotros no tendríamos esa suerte. Pero el Señor hizo posible, como dije, esa riqueza. Nos compró a precio de sangre para Él. Somos de Él. Nos redimió a precio de sangre. Tenemos promesa para el cielo. Antes no la teníamos. Antes no la teníamos. Estábamos muy lejos del Dios de Israel y de todas las promesas. Hoy estamos cerca. Hoy estamos cerca. Por el Señor Jesucristo, que, como dice acá, nos reconcilió. O sea, es la reconciliación del mundo. Porque estábamos perdidos, sin Dios, sin nada. El Señor nos reconcilió. Se entregó por nosotros, se sacrificó por nosotros. Y en ese sacrificio somos cercanos, como dice la Escritura.
Allí en los Efesios capítulo 2, si lo pueden leer, que habla justamente de todo esto que estoy hablando, muy ampliamente el apóstol Pablo, de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Deshizo las enemistades, pleitos, celos, contiendas, todo lo que separaba especialmente a nosotros los gentiles, que éramos inmundos para el pueblo de Israel, incircuncisos. El Señor nos limpió por su sangre. Seguimos leyendo. Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si alguna de las ramas fueron quebradas, y tú siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Hace una comparación con un árbol donde dice, algunas de las ramas fueron quebradas. Esto es el pueblo de Israel, que es la raíz, está allí, de ese tronco, fueron quebrados y nosotros fuimos ingeridos, ¿no? Y dice el apóstol que nosotros no sustentamos el tronco, fuimos injertados allí, ¿no? Que es, si ese tronco es santo, nosotros somos por ese tronco, porque la salvación, dice, viene por los judíos, ¿no? Así que si ese tronco, también la rama, nosotros también. Pero fuera de eso, nada somos, ¿no? Así que nuestro reconocimiento tiene que ser siempre al pueblo de Israel, ¿no? Están las profecías en Isaías 62, donde está justamente el pueblo santo, 62, 11 y 12, ¿no? Llamarle pueblo santo, redimido de Jehová, y a ti, dice, le llamarán, hablando de Jerusalén, ciudad buscada, no desamparada, ¿no? Dios no desampara a su pueblo, solamente este tiempo que ha acontecido en la humanidad, 2000 años. Se termina nuestro tiempo con la venida del Señor Jesucristo y vuelve la salud a los judíos, ¿no? Como está escrito en ese texto que leí en una de las prédicas, ¿no? Es necesario que entre la plenitud de los gentiles y vuelve la salud, vuelve la salvación al pueblo de Israel con un gran reinado desde Israel, ¿no? Desde Israel, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Eso es lo que acontecerá luego de que la iglesia o el pueblo de Dios sea llevado a los cielos. Volverá la salud a los judíos. Así que resta poco tiempo, porque todo lo que está escrito, todo lo que dejaron escrito los profetas, lo que Dios enseñó, se ha cumplido. Hoy el mundo conoce del Dios de Israel, conoce de Cristo. Como estuve leyendo, dice, hasta el cabo de la redondez de la tierra fue anunciado el Evangelio. Dios lo ha hecho saber a todo el mundo. Se dio a conocer en su Hijo Jesucristo. Leemos un poquito más abajo para ver lo que el apóstol ilustraba para nosotros los gentiles. Versículos 19 y 20 dice, pues las ramas dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas. Hablando de Israel, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme. ¿No? Así que, si bien los judíos por su incredulidad fueron como quebrados de ese árbol que nos mostraba que yo el apóstol ilustra, ¿no? Dios es poderoso para volverlos nuevamente a ese árbol.
Si nosotros, que no éramos natural de ese árbol, nos injertó, ¿no? Y prendieron las ramas, cuanto más las ramas naturales, que son del mismo árbol, ¿no? Que son los judíos. Entonces, por las promesas, por todo lo que Dios determinó, volverá, ¿no? Y a nosotros nos dice que no nos ensoberbezcamos, ¿no? Porque nosotros, por la fe, por haber aceptado al Señor Jesucristo, lo que Él hizo por todos, nos acercamos a Él. Pero nadie puede posesionarse de nada, absolutamente de nada, de la gente, de nada, porque todo lo ha hecho Dios. El mismo apóstol Pablo, cuando enseña allí en los Corintios, dice: Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿De quién es la obra que se ha hecho en el mundo según los religiosos? Cada uno, según la denominación, tienen su obra, pero según Dios, según la Escritura, Dios es el que ha dado el crecimiento. Ha dado el crecimiento. Y ha llegado el tiempo de la siega. Dicen: nadie es nada, ni el que planta ni el que riega. Y para cegar, Dios dice que enviará. No, así que al hombre no se cuenta. El hombre se ha apropiado de lo de Dios. Por eso está el mundo como está. Según el parecer, cada uno dice ser. Pero según Dios tiene su determinación, su palabra, y es bueno echar mano, como dice, como es como una antorcha que alumbra la oscuridad, la palabra profética, ¿no? Seguimos leyendo un poquito más abajo en esta ilustración del apóstol Pablo a los romanos. Versículo 21. Que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir, ¿no? Severidad y bondad de Dios. La gente ha interpretado que Dios es bueno, que Dios permite todas las cosas, va a salvar a todos. Y fíjense que al pueblo de Israel, su pueblo, su severidad, ¿no? Y también la bondad para con nosotros. Pero dice que poderoso es Dios para volverlo nuevamente a ingerir a ellos. Así que he de temer a Dios y darle lugar a Dios siempre, porque hoy nosotros estamos, mañana no sabemos. Así que mientras estamos, es bueno aceptar la palabra de Dios y tener temor. Es lo que nos corresponde, ¿no? No ser soberbio ni creernos que somos más que el pueblo de Israel, de ninguna manera, ¿no? Porque esto ha acontecido por esa incredulidad que ha tenido el pueblo de Israel. Pero Dios volverá a ellos. Pero quería compartir en un profeta para confirmar. Ya lo compartí este texto en la página del Pueblo Santo, pero que habla justamente de lo que acontecerá con Israel. En Miqueas, capítulo 4, los primeros versículos. Para dejar claro que esto va a suceder, va a pasar. Llegado el momento, así como se ha cumplido todo con nosotros los gentiles,
se ha ido por todo el mundo, se ha predicado el Evangelio como el Señor mandó en el principio y ha llenadose la tierra del conocimiento del Evangelio y la gente ha creído. Bueno, llegará el momento que nuestro tiempo no será más. Digo, por la venida del Señor Jesucristo, que se termina nuestro tiempo y vuelve a ellos la salud, como lo dice Pablo en los Romanos. Leamos en Miqueas, profeta de ellos, ¿no? Los primeros versículos. Dice así: y acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabeza de montes, ¿no? Habla de Israel, ¿no? De ese pueblo pequeño que lucha por tener su lugar, que ha sido, bueno, se han independizado no hace mucho tiempo. Si bien ellos son muy milenarios, digo, han tenido una lucha tremenda para tener ese territorio, ¿no? Y defenderlo. Pero llegará el momento que se cumplirá estas profecías y muchas que Dios tiene escritas, pero llegado el momento acontecerán. Y acontecerá en los posteros tiempos que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabeza de montes, ¿no? Cabeza de naciones, porque va a ser un reinado, y más alto que los collados, y correrán a él pueblos. Y vendrán muchas gentes y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y enseñáramos en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Jehová. Y juzgará entre pueblos, entre muchos pueblos, y corregirá fuertes gentes hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada gente contra gente, ni más se ensayarán para la guerra. Y sigue hablando de lo que Dios hará en y en muchos profetas, ¿no? Pero de esto es claro lo que va a acontecer, ¿no? Un reinado muy grande en el mundo, ¿no? Sobre tribus, lenguas, naciones, ¿no? Donde tiene Dios esos escogidos que están ahí en Apocalipsis también, para ese reinado, ¿no? Donde va a someter a todo el mundo, todas las naciones serán sometidas. Y otros profetas dicen que está escrito: la nación que no lleve su diezmo a Israel no va a llover, ¿no? La gente ya no más pelearán el uno contra el otro, sino que las armas serán herramientas de trabajo, ¿no? Esto sucederá en Israel según esta profecía y muchas que hay escritas. Pero hasta que no llegue el momento no va a acontecer, ¿no? Porque eso está a continuación del tiempo nuestro de los gentiles. Pero bueno de saberlo, ¿no? Para no dejarnos llevar, ¿no? Está la palabra de Dios que habla claramente acerca de este tiempo. Y hay muchas palabras o profecías en cuanto a ese tiempo, ¿no? Donde Dios va a someter al mundo, donde será el Espíritu Santo con ellos en Israel. Dice que 10 extranjeros se prenderán de la mano de un judío en aquel entonces. Y la gente
va a ser sometida a Irán allí a aprender la palabra de Dios. Así que de esto quería hablar, no quiero extenderme más sé que no me corresponde hablar de ese tiempo, ¿no? Pero sí veo y entiendo lo que ha de acontecer en aquel entonces con el pueblo de Israel. Hoy menospreciado, menoscabado, ¿no? Despreciado del mundo. Pero el apóstol Pablo dice que ese menosprecio o menoscabo que la gente le tiene al pueblo de Israel ha sido para riqueza nuestra. Para riqueza de los gentiles. Porque, vuelvo a repetir, nosotros que no conocíamos del Dios de Israel ni de sus promesas, éramos ajenos, como dice el apóstol Pablo, ajenos a los pactos, a las promesas. El Señor Jesucristo nos acercó a Él, nos acercó a su Padre. Y bueno, y nos ha dado la promesa de vida eterna, pero fuera del propósito de Dios, que es en su pueblo, en este tiempo, los gentiles, no hay salvación, no hay. Aunque parezca una locura, la humanidad que cree que tiene 2000 años. Lo mismo pasó en el tiempo de Israel. 1500 años por la ley de Moisés. Se terminó el tiempo y Dios hizo un lugar para aquel pueblo de Israel, que fue la iglesia, y en esa iglesia Dios o el Señor, dice, añadía cada día los que debían de ser salvos. Y en nuestro tiempo determinó un alcolí, un lugar, su pueblo, que tiene testimonios en todos los profetas de la Escritura, para nosotros los gentiles, y este pueblo, la humanidad tiene que integrarlo. Esa es la plenitud, la totalidad, integrar el lugar que Dios ha dado para todos. Dios es sin accesión, no es como los hombres que tienen una palabra o un evangelio según la congregación que están. Pero eso por no haber llegado el tiempo. Porque en el principio fue para todos y en el fin, por la gracia de Dios, la palabra de amor y de verdad es para todos. Dios se reserva el derecho. Él dijo, el Señor, yo soy con los primeros y soy con los postreros. Él fue el primero y Él es el último, ¿no? Que termina el tiempo. Así que Dios nos ayude para no escurrirnos y para ser firmes en el propósito de Dios hasta el fin. Y ahí que dice la Escritura, el que permaneciere hasta el fin, ese es el ser. Pero permanecer ¿en dónde? En una división, enemistado, con pareceres diferentes, no, en el propósito de Dios, en lo que Él determina. Una igualdad, una totalidad de hijos y de hijas, Dios, una hermandad, ¿no? Con un solo Maestro, el Cristo, y todos hermanos. Eso es lo que nos resta de hacer. Que Dios nos ayude a permanecer en el propósito. Que Él nos dé más entendimiento siempre, nos añada conocimiento, ¿no? El conocimiento que nos corresponde, que le corresponde a la humanidad, ¿no? De saber que el Señor murió, dice, para limpiar un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que va a venir a buscar, lo que Él se propuso y lo hizo. Derramó su sangre para redimirnos, o sea, nos compró para ser de Él. Y bueno, tenemos que entrar en el propósito de Él. Fuera de eso, no hay seguridad para la gente, no hay seguridad. No hay seguridad. Tiene que echar mano la humanidad, la Escritura, la palabra de Dios que se está emitiendo, ¿no? Con mucha enseñanza
del pastor Aquiles, también se suben las prédicas, con el conocimiento que Dios nos ha ayudado, ¿no? Pero la gente tiene que despertar y hacer carne las palabras del Señor Jesucristo, de escudriñar las Escrituras, de escudriñar, porque ha llegado el tiempo nuestro de los gentiles, ¿no? Ha llegado. Dice, cuando vienes, dice, a Jerusalén, y todas las cosas que están escritas, dice, alzad, dice, vuestros ojos, porque vuestra redención está cerca. Le decía a los judíos, ¿no? Y nosotros los gentiles también, en el cumplimiento de lo que todo está escrito allí en San Mateo, ha acontecido, ¿no? Del tiempo de su venida, terremotos, hambre, pestes, rumores de guerras, enfermedades, ¿no? Y el Evangelio predicado, dice, por testimonio a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Estamos en ese tiempo justo. Que Dios nos ayude a todos. Amén. Amén.